Vamos a buscar un texto bíblico del cual vamos a hablar hoy pensando en la obra misionera. Y cuando hablamos de la obra misionera, pensamos en lo que tú debes hacer, no necesariamente yendo a Caño de Culebra, a Cucurital, allí a San Juan de Manapiare. Puede ser lo que el Señor te ha dejado aquí en la ciudad. Pero la intención, la idea del Señor es que cada discípulo esté haciendo discípulos en el lugar donde estemos. Y cuando yo llegué a esta iglesia, siempre había 4 frentes de trabajo misionero y siempre lo recuerdo. Hablábamos de las misiones indígenas, las misiones urbanas, las misiones rurales y las misiones internacionales. Eran 4 frentes que tenía la Iglesia Bíblica Metropolitana y que en el tiempo ha cambiado un poco por la situación económica del país. Aquí varios grupos de la iglesia fueron a visitar Tenerife, por ejemplo, o España en algún momento, porque había cómo y teníamos cómo y habían los recursos para hacerlo. Pero más bien hoy estamos siendo de alguna manera ayudados desde fuera y es una bendición poder seguir trabajando, sirviendo a estas etnias. Es un esfuerzo titánico. Cuando nos sentamos con otras iglesias a hablar de la obra misionera en Venezuela, los números hablando de la economía son gigantescos. Lo que se debe hacer es algo increíble, inimaginable en nuestra nación, pero las iglesias siguen haciéndolo porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y nosotros vamos a seguir sirviendo a estos pueblos. Habacuc 2:14. Y cuando leo este texto, no puedo dejar de pensar en el pastor Ageo, porque el que piensa en muchos pueblos, el que piensa en la necesidad de los indígenas, el que piensa en la necesidad de la gente, este texto va a ser de esperanza, de empuje y de fuerza para seguir con la obra que el Señor nos ha dejado. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Señor, te damos muchísimas gracias por cada misionero que has usado para que hoy nosotros seamos la Iglesia Bíblica Metropolitana. Señor, infinitas gracias te damos por cada persona que has usado para que el Evangelio haya llegado a nuestro país. Señor, te damos infinitas gracias por cada misionero que has usado para que los Señapá hoy tengan en sus manos porciones de la Escritura. Te damos gracias por todos aquellos siervos fieles que han ayudado en el tiempo para que los de Cuana tengan gran parte de la Escritura en su lengua, Señor. Pero sabemos que hoy tienen problemas en medio de ellos. Sabemos que necesitan seguir recibiendo lecciones bíblicas. Necesitan tener en sus manos toda la Escritura impresa y también traducida. Por eso seguimos y seguiremos sirviendo a esta gente para que la Escritura esté completamente en sus manos. Sabemos que hay necesidades, sí, económicas, pero también muchas necesidades espirituales en medio de ellos. Pero también hay necesidades en medio nuestro. Y por eso pedimos, Señor, que tu ánimo pronto esté en nuestros corazones, en nuestras intenciones, en nuestros deseos y en nuestras voluntades acopladas a la tuya, Señor. Que tu palabra bendita sea la que irradie y anime nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén. ¿Saben? Año 2006 estaba yo en Caripe, las montañas de Caripe, junto a 25 jóvenes como jóvenes emergentes, líderes emergentes que estaban recibiendo instrucciones, enseñanzas allí en aquel lugar. Y nos visitó un personaje desde los Estados Unidos llamado Ramesh Richard. Él es profesor del Seminario Teológico de Dallas, en los Estados Unidos. Y fue hasta allá y comió arroz con nosotros. Y mientras él estaba allí, él nos dio una enseñanza que hasta hoy la recuerdo como que me la hubiese dicho esta mañana. Estábamos en aquel lugar, los 25 jóvenes, ya estaba terminando la enseñanza, el entrenamiento, y Ramesh nos habló a todos y nos contó una historia. Él dijo, en algún momento 2 misioneros venían del África decepcionados, frustrados, temerosos,
con dudas, preguntándose por qué no habían avanzado en la traducción y en la enseñanza a los indígenas de allí del África. Ellos venían dudando, ellos venían preocupados, ellos venían tristes en aquel barco, pero ellos estaban en tercera clase. En primera clase venía el presidente de los Estados Unidos, venía de hacer cacerías allí, un safari en África. Y bueno, el presidente estaba allí rodeado de sus guardias y el misionero estaba en tercera clase. Cuando ellos van llegando allí a los Estados Unidos, eso fue hace mucho tiempo, ellos escuchan una algarabía, había fuegos artificiales, bombos, platillos, estaban recibiendo a alguien. Y ellos decían, ¿cuántas personas nos estarán recibiendo allí en aquel lugar? La iglesia debe estar orando por nosotros. Y cuando ellos arriban allí al puerto y se bajan, estaban esperando al presidente de los Estados Unidos. Aquel que venía de hacer cacería, del safari, de las vacaciones, estaba siendo esperado. Mucha gente, algarabía, alegría. ¿Y saben cuántos estaban esperando a los misioneros? Nadie. Ellos estaban arribando a aquel lugar y nadie, la iglesia no se percató, no preguntó, y ellos arribaron y decían, Señor, ¿por qué esto está pasando? Nosotros somos tus siervos, estamos tristes, necesitamos de ti sabiduría para seguir avanzando en medio de la traducción de la enseñanza, y mira cómo son recibidos los impíos y nosotros estamos aquí en este lugar incluso no siendo recibidos por nadie, tal vez con egoísmo en su corazón. Tal vez esperando un abrazo, tal vez esperando el ánimo de otras personas, pero allí no estaban. Su esposa se volvió al camarote y allí lloraba y ella le preguntaba al Señor, ¿por qué esto está pasando si nosotros somos tus siervos? Su esposo volvió con ella y ellos se arrodillaron ante el Señor y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué seguir haciendo tu obra? Y mientras lloraban y oraban al Señor, ellos decidieron regresar al África. Ellos decidieron volver al lugar de donde habían salido con estas fuerzas, con un entendimiento mayor y con el ánimo del Señor, para seguir pensando en lo que debían seguir haciendo en la obra del Señor. Yo les preguntaría, y sería el título del sermón, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y por quién lo hacemos? Y es una pregunta que debe irradiar, pero también inundar nuestra vida. ¿Por qué hacemos esto? Hay una canción de Marcos Witt de hace mucho tiempo que él venía en su carro después de estar muchos días en conciertos y muchos días enseñando la escritura, y él iba en su carro y él sacó una canción y dijo, ¿por qué estamos aquí en este lugar? Y saben, eso me lo he preguntado muchas veces junto al pastor Denis cuando estamos en la oscuridad o con cualquier otro que hemos viajado. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi cómoda cama con mi cómodo aire acondicionado en mi casa? ¿Por qué lo hacemos? Y hay tres cosas que voy a mencionar y que tú debes decir o tú debes entender, tú debes recibir, y yo también, ¿por qué lo hacemos? Primero, ¿qué nos anima a seguir? Bueno, nos debe animar el entender la profundidad de lo que Cristo hizo por ti. La profundidad es un valor infinito, y aquí recuerdo otra vez al pastor Ageo. Si la cruz de Cristo no te anima, no te va a animar ni una parrilla, no te va a animar ni los jóvenes, ni el servicio de jóvenes, ni el servicio que sea, si la cruz de Cristo no impacta tu vida. Y cuando hablo de la cruz de Cristo, me refiero al hombre de la cruz, al Jesús de la cruz de Cristo. Si eso no nos anima, hermano, nuestra vida va a ser superficial, buscando cosas que hacer. La cruz del Calvario y la obra del hombre de la cruz. Hebreos 1:1 dice, en el pasado Dios habló por boca de sus siervos los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y sigue hablando de Él y hablan de que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y esto lo hablamos y lo repetimos, pero hay oídos que no entienden la cruz de Cristo. ¿Qué me importa a mí? Hermanos, es de sumo valor. Si no entendemos
el amor de Cristo. Si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a enseñar a alguien acerca de Cristo si no lo conozco? Si usted me pregunta a mí cómo era mi mamá, yo se la describo. Yo le puedo decir porque la conocía, viví con ella, comí con ella, lloré con ella, reí con ella. Si hablamos del Señor como sus seguidores, ¿cómo voy a mostrárselo a otro en medio del sufrimiento si no entiendo qué hizo Jesús cuando sufrió? Hablaba con un amigo estos días y me decía que el que no ha estado en la adicción de las drogas no puede hablar de eso con una moral profunda. Él decía, yo estuve en el hueco y puedo hablar con alguien de esas profundidades y oscuridades, de las dificultades que hay allí. Y saben, nosotros a veces somos superficiales cuando hablamos de estas cosas, pero el que ha pasado por allí y el Señor que sufrió todas las cosas también conoce el sufrimiento de ellos. También conoce al que sufre de esa manera. Entonces nos anima el entender la profundidad de la obra del Señor. Efesios 1:18, quisiera leerlo para decirles que entender la profundidad de la obra de Dios implica que Él nos abrió los ojos de vuestro entendimiento, porque nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Escritura, ¿no? Y Dios nos salvó. Un muerto no puede hacer nada, pues Él nos alumbró, Él nos salvó y nos sigue santificando en su vida. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Vean, levanta a un muerto y luego le muestra la gran esperanza a ese muerto y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha y cuáles las riquezas, dice el apóstol Pablo, de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas, esperanza. Vean lo que Pablo dice, magnifica la obra de Cristo y nosotros debemos hacerlo así. Es de valor supremo lo que nosotros hacemos cuando servimos al Señor. No hay pago que valga. Es el mayor tributo que debemos nosotros rendir al Señor, es predicar su palabra, porque nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y Él nos levantó de la tumba y nos dio vida, y ahora nosotros debemos hacerlo con los demás, gratuitamente, para mostrar esa esperanza, para decir yo vivo en esperanza, para entender que en medio de la enfermedad debo confiar. Si vivo, vivo para Él. Decía un predicador estos días, a veces vamos a la oración y dice, yo vivo con Cristo, si vivo para Él vivo y si muero para Él muero, pero la vida está muy desligada de estas frases. A veces no estamos viviendo para el Señor, no lo estamos haciendo. Vivir es Cristo, habla de integridad de lo que hacemos, todo parte de Él, no es fácil hacerlo. Estos días Jonatán tenía mucho vómito, fiebre, y allí estaba débil. Y cuando uno ve a un hijo así, mi esposa decía, vamos a sacarlo. Eran las 3:30 de la mañana. Y yo dije, Señor, yo soy un siervo tuyo. Yo no puedo sacarlo a esta hora. Y voy a darle esto en tu nombre. Y el niño se durmió. Y cuando hablamos de esto, usted puede decir que es emocionalismo. No, es confianza. Como nos ha pasado cuando hemos ido a estos lugares, junto al pastor Denis, cuando fuimos en mi carrito. Son 8 horas de Ciudad Bolívar y el carro iba fallando, y yo le pregunté, Denis, otro pastor, él puede y es testigo de lo que pasó, Denis, ¿seguimos o no seguimos? Estábamos dudando, sí. Esperábamos que algo pasara, que el carro funcionara bien. Y le dijimos, Señor, estamos haciendo tu obra, ayúdanos. Y esa aguja, hermano, estaba casi del otro lado de la temperatura. Y yo le decía, Denis, no veas la aguja, vamos a seguir. Denis, avanza. Sí, hermano, falta poco. Llegamos a un lugar que más tarde van a mostrar la foto allí. Y llegamos a un lugar, paramos, cambiamos un poquito de aceite y seguimos. Y la aguja seguía allí. Y cuando estamos muy cerca del lugar donde ellos viven, explotó algo allí. Algo estalló, hermano.
Y yo le dije, Denis, ahí en el baúl yo traje fue un alicate para cortar y echar pega. Y eso es lo que vamos a usar, sin saber qué tenía. Y lo que se había roto era la manguera. El pastor Denis allí la picó, sacamos la pega, colocamos y seguimos. No es coba, como decía Geo también, no es cuento, es la obra del Señor. Y nosotros, confiando en la obra del Señor, vamos a ver en medio de la obra del Señor su gran gloria de cerca. Gracias, Señor, porque llegamos y volvimos y seguimos predicando y hablando, y no es negligencia, son los únicos recursos que a veces tenemos y con eso los utilizamos para bien de la obra del Señor. Hebreos 2, 14 al 18. El Señor se hizo siervo para venir a la imperfección, siendo perfecto, se hizo siervo, se hizo esclavo para morir por nosotros y vivir rodeado de la imperfección, oler el pecado, convivir con el pecado, sin pecado. Es algo maravilloso. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué seguimos? ¿Quién nos anima? Ese Señor que dejó su gloria, que dejó su trono, que dejó todo el tributo que le rendían para venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Y eso es esperanza. Si revisamos desde el principio, vamos a ver promesas después que el hombre pecó. Y luego si revisamos a los profetas, vamos a ver que el pueblo seguía pecando. Dios le mostraba su gloria. Dios le mostraba muchos milagros, cosas sobrenaturales. Y ellos estaban empeñados en adorar falsas imágenes y falsos dioses. Y cada profeta, y si vemos Nehemías, que ya lo terminamos, vemos que hay frustración porque cuando Nehemías fue, la gente estaba adorando otras cosas. La gente no estaba siguiendo la ley. ¿Qué nos enseña esto? Que la única, la mayor esperanza está en el Señor. Y todo el cuadro de Nehemías, se los dije cuando iniciamos el libro, si no se entiende en que no se está hablando de la reconstrucción de muros físicos, sino de vidas espirituales en el reinado del Mesías o esperando a ese Mesías, nos frustraremos. Es la obra del Señor. ¿Qué dice Hebreos 2, 14 al 18? ¿Lo tienen allí? ¿Cómo dice Hebreos 2, 14 al 18? Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, se refiere a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus. Se hizo semejante a nosotros, dice el autor de Hebreos, para venir a ser, para entenderte, para llorar contigo, para saber cuáles son tus luchas, para entender lo que te está sucediendo ahora. Él vino a la tierra. Él vino a servidumbre, dice el apóstol. Bueno, no es el apóstol, dice el autor de Hebreos. Y a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. ¿A quién? A ti y a mí, a los que son tentados. Sufrió tentación, sufrió dolor, lloró con sus amigos, vio cómo el pecado estaba haciendo daño, para que nosotros podamos tener la esperanza en Él. Conociendo al Señor de la obra, vamos a poder entender la obra del Señor. El Señor de la obra, conocerlo plenamente a Él, nos va a llevar a decir: Señor, ¿por qué seguimos? ¿Por qué los misioneros estos frustrados volvieron? Porque ellos dijeron: necesitamos seguir sirviendo en medio de ellos. ¿Por qué seguimos en medio de la etnia de Yapá, de Cuana y en toda la ciudad metropolitana? Porque es lo que debemos hacer. Porque estamos honrando al Señor. Porque es lo mínimo que debemos hacer.
no pensando en ningún título o tributo, sino pensando en lo que Él hizo por mí. Muchos son necios y están lejos. El pueblo perece, ¿por qué? No conocen, por falta de sabiduría. Y hay mucha gente perdida buscando en otros lugares. Hay mucha gente buscando otros caminos. Jeremías, cuando le pide al pueblo: vuélvanse a Dios, vuelvan al camino, busquen el camino antiguo, vuélvanse, párense en los caminos y sepan que hay un solo camino, le dice Jeremías. Y ellos dijeron: no escucharemos. Jeremías más adelante también dice al pueblo: mire, vuélvense de los dioses, vuélvanse de ellos, porque Dios mismo está enviando profetas y también reyes para que los exilien. ¿Y saben qué dijeron ellos? Nosotros vamos a seguir adorando a la reina del cielo. Nunca había leído este pasaje, pero ellos le dicen: mira, Jeremías, anda a hablarle eso a otra gente. Nosotros somos gente de bien. Nosotros queremos escuchar que se nos diga acerca de la prosperidad, de qué me va a pasar mañana, de que mi negocio fructifique. No vengas a decirme que yo tengo que irme como un esclavo y que Dios me está mandando eso. Vete de aquí, Jeremías. Nosotros creemos en la reina del cielo porque cuando le servíamos y le hacemos tributo a ella, ella nos ha bendecido. Hermano, estaba hablando pueblo de Dios, judíos. Aquellos que habían visto toda la obra de Dios, le estaban diciendo a Jeremías: no queremos escuchar acerca de ese Dios. Queremos seguir adorando a la reina del cielo. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso, y más bien debemos escuchar ese texto que dicen: enderecen las rodillas cansadas y fortalezcanse. Dice el profeta, dice el Señor. Si estamos titubeantes, vamos a enderezar. Si nuestras rodillas están cansadas, vamos a fortalecernos. Si necesitamos seguir llevando su palabra, que es así, vamos a seguir haciéndolo. Isaías 35, 3 y 4. Vamos a ver lo que dice el profeta. Porque lo que les digo es que es obra completamente del Señor. La obra de alumbrar, la obra de mostrar, la obra de marcar el ritmo, la obra de marcar el camino. Y vean lo que dice: fortaleced las manos. Nos cansamos, sí. Tenemos a veces dudas, como teníamos el pastor Denis y yo. Sí, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Vamos a regresarnos. Y a veces nos toca regresar. Decir: Señor, no podemos ir. Pero fortalezcan, hermanos, las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y vea, aquí alguien usa la escritura y dice: wow, sí, Señor, tú me vas a dar todas las cosas, me vas a pagar, me vas a retribuir. No, el profeta dice: con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. No eres tú, no soy yo, no es retribución para yo decir: bueno, dame mi pago. No, es Él mismo pagó. Y era lo que el profeta le estaba diciendo a aquel pueblo rebelde y contradictor. Aquel pueblo que había visto todo y nos dice a nosotros hoy: fortalezcaos. Manos endebles, rodillas paralizadas. Vamos, fortaleza. Nuestras familias, seguir adelante. Nuestro pueblo. Y cuando hablamos de pueblo, familias, pero también la gente que está alrededor. ¿Usted me sigue? ¿Me está entendiendo? Primero, entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros. Él pagó por nosotros. Él hizo toda la obra y nosotros ahora, en retribución, no como pago, sino como gracia, recibimos y damos de gracia lo que Dios nos ha dado. Amén. Ok, segunda cosa. Segundo punto que nos anima. ¿Por qué seguir?
ver el ejemplo del servicio de otros, el servicio fiel de otros, el servicio de los profetas, el servicio de Jeremías, de Isaías, que iban a lugares donde no los iban a esperar con bombos y platillos como el presidente, donde no los iban a recibir con bien. Pues nos ha tocado ir a esos lugares donde no solo no nos van a esperar bien, sabemos que no vamos a dormir bien, sabemos que incluso nos va a tocar dormir en algunos lugares que no quiero. ¿Por qué David, su hermano Andrés, llevaron en su moto a estas personas sabiendo de que se iban a encontrar con cosas? Porque ellos entienden el valor y la necesidad que tiene su gente, su pueblo, de recibir al Señor como ellos lo han recibido y ahora tienen esperanza en medio de ese servicio. Por eso lo hacemos y me anima la esperanza que veo en otros que han pasado y que algunos ya están con el Señor, pero su servicio fiel también lo he observado. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10 dice: todo lo soporto por amor a los escogidos. 2 de Timoteo 2:10, Pablo le está diciendo a su joven estudiante Timoteo: si quieres ver ejemplo, ve el ejemplo del sufrimiento por causa de la obra del Señor. Sufrimiento. Y si leemos el contexto de este pasaje, vamos a ver que Pablo viene hablando de sufrimiento, de pruebas, de aflicciones. Y él dice: todo esto lo soporto por amor a los escogidos. 2 de Timoteo 2:10. Entonces el ejemplo de Pablo nos anima. ¿A usted le anima el ejemplo del apóstol Pablo? Pero también el ejemplo de mucha gente, mucho pueblo que Dios ha usado para que tú estés sentado hoy aquí. En el caso de Pablo, Dios lo lanzó de un caballo y allí cayó y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, 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 ¿por qué persigues a la iglesia del Señor, a mí? Y allí quedó ciego, pero allí quedó marcado para seguir adelante y morir y soportar y sufrir las aflicciones de un verdadero siervo. Nos ha tocado sufrir, tal vez no mucho. Tal vez quiero la comodidad. Tal vez anhelo, me gusta estar cómodo. No quiero ser interrumpido en lo que yo deseo. Pues los siervos del Señor muchas veces deben sufrir por su causa. Y algunos han sufrido hasta la sangre. Algunos han muerto en el Coliseo. Y los que saben de historia más que yo, los que han leído y han visto algunas de las historias del Imperio Romano, ustedes saben que en un tiempo los cristianos eran objeto de burla porque eran enviados al Coliseo para que fueran comidos por los leones y la gente se alegraba de esto. Hoy no estamos pasando por esto. Hoy estamos, gracias a Dios, aquí sentados en este lugar. Pero en algún momento sí, el decir que eras seguidor, siervo de Jesús, que Jesús era el Kyrios. ¿Quién es tu Señor?, le preguntaban. ¿Acaso el César o el Cristo al que tú dices servir? Y ellos decían: mi Señor, el Kyrios mío es Jesús. ¿Y eso qué implicaba? Al Coliseo. Mátenlos y disfrutemos ver cómo son muertos familias, niños, adultos, seguidores del Señor por su causa. Primera de Corintios 9:16 dice que me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y Pablo allí dice que debo hacerlo gratuitamente porque algunos quieren hacerlo y piden plata. Saben, en algún momento es algo que usted se pudiera reír, pero me pasó. Fui al colegio de mis hijos y una hermana me dice: oye, pastor, vamos a comenzar las clases, quisiera que usted nos ayudara con una oración. Y yo le dije: claro que sí. Y voy a aquel lugar y cuando estaba allí ella estaba incómoda y me dice: ¿y cuánto usted cobra? Y yo le dije: no, porque nosotros servimos al Señor. Nosotros no cobramos por eso. Ah, porque vinieron dos y estaban cobrando mucho antes que usted. Hermanos, no es coba, es la realidad. Y vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9:16. Y quería leerlo, déjenme decirle,
en otra versión. Y tenía todo allí en la computadora y la computadora no prendió. Pero dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, debo hacerlo. Ese texto de Habacuc 2:14, como las aguas cubren el mar. ¿Qué hace el mar? Cubre la tierra. ¿Y cómo lo hace? Naturalmente, a ella nadie la obliga sino el Creador. Así nosotros debemos predicar el evangelio. Nadie nos debe empujar. Sí animar, pero no empujar, porque esa es mi naturaleza como siervo del Señor. Como las aguas cubren el mar, y en esa ilustración está el Señor diciéndole al profeta: en algún momento, por el Mesías, por su causa, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, incluso para aquellos que niegan al Señor. Y saben, en algún momento toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y debajo de la tierra y en todo lugar, y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Y si usted no lo confiesa, pues usted se va a ir a un lugar lejos del Señor, porque no lo confiesa. Pero Él obligará allí en aquel lugar a aquellos que han sido ateos, que han negado al Señor, a todo movimiento: yo soy el Señor, pero me vas a reconocer en este tiempo para ser enviado al infierno. Entonces, reconozcamos al Señor, prediquemos su palabra con toda la disposición y gozo, sabiendo que estoy siendo usado por el Señor. ¿Eso no es una maravilla para usted? ¿Saben que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos? Dice la Escritura. Y algunos dicen, y los mismos ángeles tal vez preguntando al Señor: ¿y por qué nosotros no hacemos esto? Si podemos hacerlo mejor. No, es Dios y nosotros sus instrumentos, débiles en manos del Señor. Mi computadora se dañó, aquí yo estoy pidiendo al Señor que me ayude. En manos del Señor. El Señor. Cuando no tenemos opción, cuando estamos buscando dirección, el Señor allí actúa. Y el Señor nos dice, y el Señor nos anima, y el Señor nos impone la necesidad. Debes ir a ese lugar, debes predicarle a esa gente. Esa gente está en necesidad, ellos están buscando de mí, pero no hay alguien que les predique. ¿Cómo pues irán si nadie les predica? Hermosos son los pies. ¿Saben ese texto? ¿Cómo oirán? Y alguien diría: pero el Señor puede ir. Sí, pero Él quiere usar los hermosos pies de sus escogidos, de su pueblo, para que vayan y prediquen y lleven a esa gente que necesita del Señor. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Señor, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. ¿Sí han leído ese texto? Entonces, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Qué es lo que estaban esperando los misioneros? Que le dijeran: bien, qué bueno. Había egoísmo, y a veces nosotros esperamos eso también, que te digan que lo estás haciendo bien, bueno, que bien lo haces. No. Usted sabe qué debemos esperar. Que el Señor de los cielos me diga: por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pipo, bienvenido. Te va a decir el Señor, perseverando hasta el final. Cada uno de nosotros. Ese título es lo que debemos esperar. Ese abrazo. No lo que me digan. No que eres un apóstol. No que eres un profeta. No que bien predica. Qué bien lo haces. Qué bien. No, hermanos. Y siempre he dicho, en las profundidades de la selva hay gente que no tiene un link en YouTube, que no tiene un link en nada, que no está siendo felicitado por nadie, pero está siendo observado por el Dios del cielo, que está sirviendo fielmente a ese Señor. En las profundidades de la selva, donde nosotros ni idea tenemos de que allí hay gente,
hay pueblo del Señor. La comunidad chiriana, una comunidad que está siendo alcanzada por una iglesia en Maracaibo, ellos no han recibido del Señor aún enseñanza, pero ya hay 2 misioneros en medio de ellos. Suben en un río que son 3 días también, y ellos dicen que los peligros son increíbles, pero los costos son inimaginables porque hay minería ilegal y gubernamental. En esos lugares ellos, para comprar un tambor de gasolina, bueno, los números no alcanzan. Y allí en ese lugar está la iglesia bautista Rosa de Sarón de Maracaibo, alcanzando a este pueblo con sus propios esfuerzos, vendiendo lo que usted no se imagina, para fletar a veces un avión de $5,000 para ir a la selva y llevar el mensaje a los chirianas que no conocen del Señor, que siguen en ocultismo, que siguen en rivalidad, que siguen en dificultad, que sus familias la echan a la selva cuando no encuentran qué hacer. Entonces, ¿qué nos anima ver el ejemplo de los demás? ¿Somos nosotros ejemplos de servicio, de fidelidad, de valor para que otros puedan decir, yo voy contigo, vamos a aquel lugar? Y en mi mente viene mucha gente, muchísimos, pienso en ellos, y cada uno me enseñó muchas cosas en medio de la obra del Señor, a servir con fidelidad, a ser humilde, a cuidado con estas cosas. Ten cuidado con quien estás. Y el hermano Ageo era uno de ellos. A quien sea puedo decirlo, que su humildad, pero también el valor de poder escucharme a pesar de su experiencia en alguna idea o algo que decir, pero también en escucharme decir, hermano Ageo, nos vamos a las 5, usted se va a despertar, sí, a esa hora estamos despiertos. Es humildad, pero también es ser enseñables, el costo de ser enseñables, que yo sea enseñable para hacer y cumplir la obra del Señor. Jeremías 47:10 habla de malditos los que son indolentes en el servicio del Señor. No se lo digo yo, porque si se lo digo yo, ustedes dicen que soy duro. Lo dice el Señor. Indolentes o malditos los que son indolentes. ¿Y quiénes son indolentes? Bueno, los que son de corazón apocado, los que no les importa, los que no valoran la obra, los que si van que vaya otro, lo que no me importa a mí, lo que yo voy es a la iglesia. A mí me importa es ir a escuchar y luego irme a la casa. Pues revisa tu corazón, revisa lo que hay en él, porque dice Jeremías que malditos los que piensan de esa manera. Y sigue maldiciendo, como dice la otra parte, los que lo encontraron, porque no solo es una maldición, le mete otra, duro. Y menos mal no es el pastor Denis, el pastor Jesús, es el Señor que le dice a su pueblo, ustedes están siendo indolentes. Y le dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra. Ay, hermano, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, pero también maldito el que detuviere de la sangre su espada. Saben, aquí hay un doble ánimo. El Señor le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, cumple tu palabra, cumple tu misión, cumple lo que te mandé. No tengas temor, no tengas miedo, no importa que estés en la cárcel o que te metan a la cárcel. Debes cumplir con tu llamado, debes cumplir porque es Jehová que te está enviando. Wow. Pero también le dice, maldito el que detuviere la sangre de la espada del Señor. Porque el Señor le está diciendo al pueblo en este contexto que ellos iban a ser exiliados por Nabucodonosor. Y el Señor les dice, váyanse porque no hay otra opción. Y yo soy el que estoy enviando a Jeremías, pero también a Nabucodonosor. Y si ustedes se quieren ir, escapar a Egipto, allá lo va a alcanzar la espada. Y van a morir o por la espada, o por hambre, o en el desierto. Es el Señor. Hermano, pero ahora estamos bajo la gracia. Hermanos, el Señor es el mismo ayer y hoy. Y sigue siendo justo.
La cosa prendió, pero ya estamos terminando. Entonces, indolencia en la obra del Señor. No seamos indolentes. ¿Qué es indolencia? A ver, ustedes que son mucho más sabios. ¿Qué es indolente? Que no se duele, dice Pipo. Excelente. Insensible. No me importa lo que a ellos les suceda. Somos nosotros así muchas veces. Jonás estaba siendo insensible, indolente con el Señor cuando le dijo: esa gente no necesita esos panares, que se queden por allá por su selva. Es lejos. No, Señor. Y saben, hay una ilustración, hay una imagen, hay un llamado de que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, pero que también cuando todos los pueblos conozcan del Señor, el Señor va a venir. Y nosotros debemos estar cumpliendo con la obra del Señor. Voy a seguir usando el papelito. Ahora, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe, hermano? Y ustedes están viendo fundamento de la fe. Es una respuesta fácil. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo. Y eso lo respondemos fácil. Pero ese fundamento realmente es vital en tu vida. Ese fundamento lo estás utilizando en cada una de las áreas de tu vida. ¿Realmente Cristo es tu fundamento? ¿Cristo es tu roca, es la roca de tu salvación? ¿Saben? Vinieron aguas, vinieron tormentas, vinieron tempestades. Y allí la casa que estaba edificada sobre la roca, ¿qué le pasó? ¿Se derrumbó? Permaneció. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Y no solo es para escribirlo, emocionarnos y decir gloria a Dios, sino es para vivirlo. Es para aplicarlo. Y es allí donde necesitamos escuchar nuevamente al Señor decirle a los discípulos: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y eso no es fácil. No es sencillo, pero necesitamos ver la cruz del Señor, negarnos a nosotros mismos y continuar con la obra del Señor. Ahora, el fundamento de nuestra vida es Cristo. La salvación es del Señor. Quien nos ha salvado es el Señor. Quien merece la gloria y la honra es el Señor. No nosotros. Nosotros estamos haciendo en correspondencia, con gozo, con alegría, con prestancia, con diligencia, porque el Señor me salvó, y cuando lo hago debo decir: Señor, gracias porque soy siervo. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando estaba siendo perseguida, ellos salían de la persecución después de ser azotados y decían: Señor, estamos siendo azotados por tu causa. Wow, eso es duro. Pero ellos decían: Señor, gracias porque estoy siendo maltratado por tu causa. ¿Saben cuántos son deportistas aquí? Hermano, necesitamos hacer ejercicios. Necesitamos hacer ejercicio, Jorge. Cuando yo jugaba, hace mucho tiempo, básquet, lo que sea, decían: si no hay sangre, el juego no se termina. ¿Lo llegó a escuchar? Si no sale sangre, el juego continúa. Era una frase común escucharla. En el básquet, en el fútbol. No, está llorando. Pues hay un texto en el libro de Hebreos que dice: no hemos sufrido hasta la sangre. Y cuando el texto está hablando de sufrimiento hasta la sangre, se refiere a la obra de Cristo. Porque no solo Él sufrió hasta la sangre, Él padeció por ti y por mí. Él fue quebrado espiritualmente. Él fue alejado de Dios por causa tuya y mía. Es algo que es difícil de explicar. Pero por tu pecado y mi pecado, el Señor fue llevado a las profundidades y ser separado de Dios, que fue lo principal. Más allá del sufrimiento físico está el sufrimiento de ser apartado del Señor. Siendo santo, Él fue apartado
del Señor. Entonces, ¿hay testimonio y ejemplo de aquellos que nos rodean? Sí. Por último, hay esperanza. Usted puede decir, hay esperanza. Tenemos esperanza. Brindemos esperanza. Hay vivirla, tenerla, aplicarla, atesorarla, enseñarla. Alguien decía, no sé si en las canciones, que nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Si lo dejamos hasta ahí, bueno, vámonos de aquí. Yo soy un siervo del Señor, soy un santo, soy un escogido, soy una reina del Señor, soy una princesa del Señor. Y esas son frases que escuchamos. O sí, princesa, príncipe, sacerdote, lo que tú quieras. Pero allí dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Consecuencia de ser una princesa, un sacerdote del Señor, predica el Evangelio. Resultado, predica el Evangelio. Somos para, consecuencia, resultado, razón de ser un hijo de Dios, predicar y mostrar la obra del Señor. Y saben, cuidado, nosotros callamos porque el Señor va a hacer hablar a las piedras. Eso va a seguir, el Evangelio va a seguir. Se va a seguir regando en el mundo. Cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén y comenzaron a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, algunos decían que se callen. Y el Señor, ¿qué les dijo? Si ellos se callan, las piedras hablarían. Alabanza al Señor. Lo ora el Señor. Y cuando llevamos el Evangelio, la alabanza del Señor, la gloria del Señor está cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Porque estamos adorando fielmente al Señor. Entonces, Habacuc 2:4, ¿qué dice? Para ir terminando. Y hay un video que quisiera que vean acerca de la obra en Ñapá. Habacuc 2:4 dice, he aquí, yo quiero leerlo en esa versión. Hay una versión que está allí. Vean la comparación. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, y esto lo dice Pablo mucho tiempo después en Romanos, está hablando de la fe en el Señor, esperanza en el Señor. Pero vean cómo lo dice esta versión: el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios, fe, hermano, en el Señor. Y Él me dio la fe para vivir como Él quiere que vivamos. Él alumbró los ojos de vuestro entendimiento. Y tú y yo debemos seguir viviendo conforme a lo que Él dice. Hay esperanza. Cada profeta hablaba de esa esperanza. Cada historia, cada persona, cada profecía apuntaba a la venida de un personaje lleno de esperanza y que le iba a decir a cada pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación: hay esperanza, no estás lejos. No es solo para un pueblo pequeño. No, ese pueblo pequeño debía ser instrumento de aquel Dios grande. Era para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde allí y mucho antes el Señor apunta a su pueblo, celoso de buenas obras. Nosotros estamos o hemos sido anclados sobre firmes calzadas. Nosotros caminamos por ellas, nosotros andamos por ellas. Pero ¿quién hizo la calzada? ¿Quién puso el fundamento? Dice el apóstol Pablo en Corintios, el fundamento es Cristo. Sí, Él es nuestro fundamento. De allí estamos edificando su obra. Debe ser un gozo, pero la obra es del Señor. La salvación es del Señor. Le pertenece a Él. Cuidado con nosotros decir algo que me pueda llevar a decir: yo salvé a tantas personas. Tú no salvaste a nadie. El Señor te salvó. Y ahora tú estás predicándole a ellos. Yo sembré y Apolos
Pablo pudiera allí decir, yo soy el gran profeta y Apolos es el gran evangelista. No, yo sembré, Apolos regó, sencillo, glorificando al Señor. El crecimiento lo da Dios. Termino con esto. Vamos a buscar Isaías. Si esto no nos inspira, nada lo va a hacer. Si nosotros no vemos en este pasaje la esperanza máxima en la venida del Señor, y ya nosotros sabemos que Él vino, pero el pueblo de Israel estaba confiando o en Egipto, o en la diosa del cielo, o en sus propias fuerzas. Pero allí estaban los profetas diciéndole, hay una promesa, sus hijos la olvidaron, recuérdenla. Y Él le dice, ya leímos 3 y 4, versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35, capítulo 35, versículo 4 al 10. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vean esto, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, le dice el profeta. Y será llamado camino de... Nosotros vamos caminando por ese camino que el Señor dejó. No pasará inmundo por él. Vean, salvación. No pasará ¿quién? Inmundo por él, sino que él mismo estará. ¿Quién? ¿Quién estará con ellos? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién prometió que no nos dejaría ni siquiera un día? Que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y esto es una profecía cristocéntrica completamente. Y dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Cuán torpe hemos sido muchas veces. Pero prefiero ser un torpe y estar en el camino que ser súper inteligente y fuera de ese camino. Por torpe que sea, no se extraviará. Y si algo dicen de las ovejas es que son torpes, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. No necesitamos estar tristes. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo no seguir animado? ¿Cómo no seguir fortalecido? ¿Cómo no seguir esperanzado? ¿Cómo no seguir en este camino? ¿Cómo no seguir hablando? ¿Cómo no seguir predicando? ¿Cómo no seguir enseñando? ¿Cómo no seguir ayudando, aconsejando a los que no conocen del Señor? ¿Por qué seguir? La pregunta es porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, y porque Él me salvó, y porque hay muchos que han avanzado, y porque hay esperanza en este camino. No hay otro. Y allí les pido que se pongan de pie. Y justo, ahorita vamos a pasar el video. Pero si yo le pidiera a usted qué cosas nos deben llevar a animarnos, la cruz de Cristo. Primero, entender ese valor. En segundo lugar, muchos siervos del Señor han sido de testimonio para nosotros. ¿O no? Para mí, mucha gente. Y por último, hay esperanza. Tus vecinos tienen esperanza.
El que está asumido en las drogas tiene esperanza. Habla de la esperanza. El matrimonio que está en dificultad tiene esperanza en la roca que es Cristo. Pero tú y yo necesitamos mostrarle la esperanza. Conocer al Señor. Sufrir como ese Señor nos mostró el sufrimiento, la aflicción. En confianza porque Él venció. En fidelidad, en fe. Entendiendo que lo que suceda, dice Habacuc, calle de Él, delante de Él toda la congregación. Y dice, porque yo soy Dios. Dios mío. Él es Dios. Y Habacuc en ese mismo contexto dice, cállense todos, incluso tú, hablo yo. Y el Señor le habló a este profeta Habacuc porque él estaba dudando y preguntando, Señor, ¿y por qué tú lo vas a hacer así? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y él le dice, vente, yo te voy a mostrar. Y le dice aquí en este texto, calle delante de él toda la congregación, yo soy Dios. Y punto. Y Él es Dios. Usted ha dicho, oye, vi a una vecina y se murió. Ella puede detener que se va a morir. Tú puedes retener tu vida con tus manos. Tú puedes hacer algo. Los médicos a donde vas pueden hacer algo. Pueden ayudar. Pero si el Señor dice que es el día, es el día. Porque Él es Dios. ¿Y qué nos fortalece? Es ese mismo Dios que me dice, vente, ven, yo te llamo. Y eso nos debe servir de ánimo y esperanza. Vamos a orar. Un minuto, ora al Señor allí en intimidad. Y el deseo es que Dios nos siga animando a llevar su evangelio, como dice el apóstol Pablo, gratuitamente, con la necesidad apremiante, porque Él me salvó y yo debo hacerlo para que otros vean a ese Señor.